¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Bossa con Valdés, donde estaremos hablando de economía de forma sencilla, diáfana y transparente. También vamos a desmontar algunos mitos que en materia de economía han servido para engañar a los pueblos. Juan Carlos, hermano. Recuerde que para sus comentarios, sugerencias o propuestas tienen nuestras redes sociales, @BTV Canal 8, @Tony Bossa, @JCBG Valiente y @Bossa con Valdés. Hoy estaremos hablando de un tema importantísimo, tiene que ver con las medidas monetarias que está tomando la Reserva Federal de los Estados Unidos. Cada vez que los Estados Unidos hacen algún tipo de movimiento en sus tasas de interés, en su relación monetaria, hay un efecto para todo el planeta. Juan Carlos. Así es. Y es así porque evidentemente es una de las primeras economías del mundo. Para muchos es la primera economía del mundo. Nosotros creemos que ya es la China. Pero sin embargo está entre las primeras economías del mundo. Véanlo como lo vea. Y eso, y sobre todo es uno de los principales consumidores del planeta. Eso, cualquier cosa que ocurra en Estados Unidos afecta al resto del mundo. Sin lugar a dudas, eso es así. Vamos a ver rápidamente lo que se escucha. Aquí tenemos el primer portal, se trata de Infobae. Crece el rendimiento de los bonos de los Estados Unidos. A cuenta de la suba de tasas, crece el rendimiento de los bonos de Estados Unidos y se complica más el futuro de la Argentina. Aquí hay un análisis, por cierto, de la situación argentina, porque recuerden que en el periodo de Macri hubo un incremento sustancial de la deuda externa argentina. ¿Esto qué significa? Que el dólar, al subir las tasas de interés, hay un pronóstico de que este año se van a subir 3 veces las tasas de interés en los Estados Unidos, que en este momento prácticamente están entre 0 y 0,25 o 0,25. Esto significa que se va a encarecer el dólar, por lo tanto se va a encarecer el crédito, por lo tanto el dólar va a tener más poder de compra. Esto va a significar un abaratamiento de las materias primas del llamado tercer mundo, el mundo en desarrollo, todos esos eufemismos, con lo cual se etiquetan a los países que no son los principales países capitalistas. Esto va a tener un impacto en el costo de la deuda, en las probabilidades de mora en algunos casos. Quizá no sea el caso argentino, a lo mejor sí van a tener que renegociar la deuda, por eso el impacto de los cambios de las tasas de interés es importantísimo para el resto del mundo. Vamos a ver el segundo portal. Ahí lo tenemos, ese es el portal La Nación. La Reserva Federal de Estados Unidos prevé un aumento de las tasas de interés para contener la inflación. Estados Unidos ya definitivamente está experimentando en la actualidad la mayor inflación en los últimos 40 años. Hasta finales del año pasado, la inflación oscilaba entre los 6.8% o estaba en 6.8%. En la actualidad, ya la inflación está en 7.1% y sigue en aumento. Una de las medidas, las típicas medidas que utilizan para frenar la inflación de demanda, y la inflación de demanda en Estados Unidos viene dada porque a raíz del tema de la paralización que a las economías mundiales impuso el coronavirus, Estados Unidos inyectó unos 3 billones de dólares a su economía para no paralizar su economía, o sea, para que las empresas siguieran activas. Entonces, por eso tienen pensado este año, para frenar un tanto la inflación, como lo dijo Tony, incrementar las tasas de interés. Eso va a ser, y otras políticas que va a hacer que el dólar se aprecie. Veamos el siguiente portal. Aquí tenemos el tercer portal, se trata del portal financiero. Viene impacto para México. La FED, la Reserva Federal de los Estados Unidos, acelera el retiro de estímulos y baja previsión de crecimiento. Hay varios elementos ahí a tomar en cuenta. Uno tiene que ver con el hecho de que se venía durante la pandemia aplicando una serie de estímulos para que los desempleados, las personas que habían perdido el empleo, lo que ha significado un impacto importante en la producción no solamente de los Estados Unidos, de todo el planeta entero. Ese tipo de subsidios se van a eliminar. Pero también, además, la FED ha dicho que se van a dejar de comprar bonos de empresas, es decir, de inyectar recursos a la economía, y esto puede tener un impacto también en países como México, que está, además de tan cerca de los Estados Unidos, tan pegados uno del otro. Y tan lejos de Dios. Ni tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos, como dijo por ahí un revolucionario mexicano. Y hoy en día esto va a tener un impacto, no solamente en la deuda externa mexicana, también en las materias primas. Recuerden que México es uno de los países productores de petróleo más importantes de Latinoamérica, junto con Venezuela, Ecuador
y esto evidentemente va a poner en revisión toda la política económica de países como México, como ya vimos Argentina. Seguramente nosotros también los venezolanos vamos a tener que revisar nuestra política porque hay un giro, y no solamente un giro de la política, ya habían anunciado que iban a haber aumentos de tasas de interés, pero han precipitado algunas medidas como lo que tiene que ver con que van a bajar la compra de bonos de las empresas, es decir, van a reducir la inyección de dinero a la sociedad y van a dejar más al mercado, que se va a encarecer todo lo que tiene que ver con la economía monetaria. Vamos a ver un video que ha preparado el equipo de producción y ya vamos a estar de retorno para que lo discutamos y lo conversemos. Tengo una pregunta. En la crisis del 2008, el caso Lehman se contagió a todo el mundo. Desde entonces, especialmente en Asia, los países han estado comprando cientos de toneladas de oro y han estado preparándose para la próxima crisis, protegiéndose del contagio y desdolarizándose. Rusia, por ejemplo, se ha deshecho de todos sus dólares. Sí. Y China parece haberse aislado del dólar con acuerdos bilaterales. ¿Habrá un contagio similar cuando esto estalle? ¿O afectará con más fuerza a Estados Unidos? Yo me fijo en la historia. Sé que quizá no esté de acuerdo conmigo, pero cuando la mayor economía del planeta caiga, se llevará consigo Europa y Japón. Así que Europa, Japón y Estados Unidos caerán. Además, el dólar es quizás la divisa con posiciones más cortas del planeta. Puede que después del yen japonés. Mucha gente de otros países va a verse con una deuda en dólares y va a tener que vender esa deuda y recomprar dólares. No estoy prediciendo la desaparición del dólar frente a otras divisas, al menos no cuando se produzca este caos. Pero tiempo después del caos, creo que es probable que el dólar baje frente a los activos duros como nunca antes. Para contestar específicamente a su pregunta, no creo que haya un mundo en el que Estados Unidos caiga y el resto de países se salve milagrosamente de forma simultánea. Eso no va a pasar. No si nos fijamos en la historia o en la economía real. Como gestor de fondos, cuando ve el caos en Kabul y Afganistán, ¿le parece un acontecimiento que pueda afectar a la confianza en Estados Unidos y en sus fuerzas armadas? ¿Cree que es posible? Puede verse así. No sé si es un acontecimiento de riesgo para el mercado, ya que el dólar no ha bajado mucho de valor desde el desastre de Afganistán. Pero sí nos dice que la confianza en nuestro presidente, en nuestra Reserva Federal y en nuestro Tesoro está completamente fuera de lugar. Esta gente no sabe lo que hace. La Reserva Federal tiene este modelo de la curva de Phillips que dice que la inflación proviene del exceso de gente trabajando, cuando en realidad es todo lo contrario. La inflación la causa demasiada gente sin trabajo y darles dinero para que se queden en casa y consuman. Todas sus teorías son incorrectas y el hecho de que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos apoyen nuestra divisa y nuestro mercado de deuda y se haya disparado en el pie, añade leña a la idea global de que tiempo después de la próxima crisis, cuando hayamos aceptado un estado permanente de ayudas crediticias por hijos, de mayores prestaciones por desempleo o dinero de helicóptero, todo en su conjunto acelerará la desaparición del dólar como divisa de reserva mundial. Bueno, fíjense, este análisis que se hace allí en Kaiser Report, que hace este economista, nos indica algo que se ha venido, que mucha gente ya lo entiende y que ha venido y que ya se viene advirtiendo desde hace tiempo. Y es la pérdida de fuerza del dólar en el mercado mundial. Pero como él bien lo dice, si Estados Unidos cae, no pensemos que eso no va a desestabilizar la economía mundial. Estados Unidos, como dije anteriormente, es uno de los mayores consumidores del planeta. Imagínense que un consumidor por algún momento determinado deje de consumir. Los productores a quienes le surten a ese país, evidentemente se ven afectados las economías internas de esos países. En fin, sí se puede desestabilizar la economía mundial ante una caída abrupta de la economía estadounidense. Sin embargo, todo indica que esa caída que está en progreso es paulatina.
De manera que el trauma quizás no vaya a ser tan fuerte, Tony. Bueno, hay un elemento ahí que resalta al que entrevista el de Kaiser Report, que tiene que ver con que el dólar ha sido apreciado y que aunque ha sido apreciado, mucha gente ya no está buscando el dólar como opción futura. Fíjense que cuando él dice que junto al yen, quizás junto al yen, el dólar es uno de los que tienen a futuro muy corto cualquier previsión, cualquier papel, cualquier documento, es lo que llaman, en este caso, derivados financieros, en dólares están a corto tiempo. ¿Por qué están a corto tiempo? Porque la gente a futuro, a un largo plazo, ya no tiene muchas expectativas fundadas en el dólar. Más bien se están drenando hacia otro tipo de iniciativas, las criptomonedas o en este caso el oro. El oro, de hecho, la semana pasada subió 0,44%, casi medio punto con respecto al dólar. Es decir, es más caro ahora el oro. ¿Por qué? Porque a pesar de que el gobierno estadounidense, a través de las tasas de interés, está apreciando el dólar, sin embargo, el dólar está perdiendo poder de compra y eso lo sabe el mundo entero. Y por eso hoy en día hay una especie de corrida de los países más importantes, Rusia, China, lo que llaman potencias emergentes, de huirle al dólar y buscar formas distintas. Ya de hecho, entre China y Rusia ha disminuido sustancialmente el comercio en dólares. Vamos a ir a un corte, Juan Carlos, un corte y ya estamos de retorno para seguir con su programa Bossa con Valdés. Seguimos aquí en su programa Bossa con Valdés. Hoy estamos hablando de cómo la economía de Estados Unidos influye en el resto de la economía mundial. Cualquier cosa que ocurra en la economía de Estados Unidos incuestionablemente repercute en el resto del mundo, por muchísimas razones, ¿no? Y sobre todo lo que tenga que ver con el dólar, porque el dólar, una vez que fue impuesto al mundo entero después del Tratado de Bretton Woods, sin lugar a duda es una moneda que tiene que ver con con la mayoría de las transacciones comerciales en el planeta. Cualquier cosa que ocurre con el dólar afecta las transacciones internacionales. Hay países que están dolarizados, Tony, hay países que se han dolarizado y ante una apreciación, fíjate esto, una apreciación del valor del dólar, ¿ok?, en el mercado internacional, aquellos países dolarizados que viven de las exportaciones, bueno, sus productos van a ser más caros en el mercado y eso incuestionablemente va a afectar sus ventas. Bueno, y aquí hay que ver varias cosas. La primera que tenemos que ver es cómo el poder de los Estados Unidos con respecto al uso de su moneda, que como lo dijo Juan Carlos, fue impuesto, no fue un resultado de un proceso. Evidentemente había un proceso de la constitución de una gran potencia que sustituyó a Gran Bretaña, que sustituyó a Holanda, que sustituyó a Francia, a todas las potencias que antes tenían mayor presencia mundial en cuanto al comercio. Que por cierto, en el libro de Lenin sobre el imperialismo, fase superior del capitalismo, él hace un análisis detallado de cómo es el movimiento de capitales, de los bancos, de los bienes en el planeta, haciendo ver cómo el capitalismo se estaba moviendo. Por supuesto, no podía ver lo que ya iba a pasar después, décadas después, en el 44, que es la imposición de un mecanismo como el dólar. Ahora, ¿qué significa esto, Juan Carlos? Muchas cosas. Lo primero es que los Estados Unidos ahora con su dólar van a poder tener más capacidad de compra sin hacer mayor esfuerzo. Simplemente con aumentar las tasas de interés, con apreciar el dólar, ellos van a poder tener más bienes del tercer mundo, porque claro, los bienes del tercer mundo se pueden poner un poco más caros, evidentemente, porque se aprecia el dólar en términos de poder de capacidad adquisitiva, pero al mismo tiempo los bienes finales también. Y lo que llaman el deterioro de las relaciones de intercambio se va a profundizar en esta nueva medida que está tomando la FED. Sí, aunque fíjate, lo que veíamos en el micro, Tony, la depreciación no, la pérdida de espacio que ha tenido el dólar en el mundo. Como lo escuchamos en el micro, Rusia, por ejemplo, ya no tiene dólares como moneda de reserva para ellos, pues. O sea, y ya ni siquiera transa con dólares. Ellos transan con sus propios rublos sí, básicamente con sus propios rublos, sí, con China, porque son sus mayores, digamos, socios comerciales. Los chinos igual se están desprendiendo del dólar. Las economías emergentes más grandes se están desprendiendo del dólar. Fíjate, la India va por ese camino, desprenderse también del dólar, ¿no? A una suerte de transacciones entre ellos. ¿A qué va a conducir eso? Entre China y la India son casi un tercio de la población mundial. Estamos hablando casi un tercio de los 7.000
400, 7.500 millones de habitantes que existe hoy en la Tierra. Es un mercado importantísimo que deja de utilizar dólares. Las políticas bélicas de Estados Unidos de asfixiar a los países como Venezuela y otros también ha hecho que países como nosotros empecemos a apartarnos del dólar. Sin embargo, bueno, en Venezuela yo digo esto y seguro va a salir aquí, pero si estamos dolarizados de facto. Bueno, o sea, estamos por varias razones que la hemos expuesto incluso aquí en el programa. Pero la intención, o por lo menos es nosotros lograr refortalecer el bolívar en el caso nuestro y tratar de utilizar el dólar lo menos posible. Esto retoma, Juan Carlos, algunas cosas que hemos dicho en este programa. Nosotros creemos que los venezolanos, las autoridades monetarias, el pueblo venezolano, como nos indicó una vez el comandante Chávez, que nos dijo, nos puso como tarea aprender de economía, que no le dejáramos la economía solo a los economistas, eso es un gran peligro. Revisar nuestras políticas monetarias. Nosotros no podemos hacer lo mismo que hacen, por ejemplo, los Estados Unidos respecto al mercado monetario. Nosotros tenemos que revisar, por cierto, que hay un artículo publicado por la profesora Pascualina Curso, que recomiendo, el último que acaba de publicar, donde hay un análisis de los 5 errores que se cometen los que tienen una visión monetarista, que no necesariamente tienen que ser de derecha, hay algunos de izquierda que tienen una visión monetarista, y que los números la contradicen. Claro. Hay un dicho por ahí. En el caso de Venezuela, sí, hay un dicho ahí, bueno, cuando la realidad molesta la teoría, aparta la realidad y sigue con la teoría. Eso es un absurdo. O sea, vamos a revisar la realidad porque es parte de lo que estamos viviendo. Pero además, es la realidad, pues. Tenemos que interpretarla correctamente. Pero además, se está moviendo el gigante del norte. Cuando se mueve el gigante del norte en materia monetaria, y nosotros todavía tenemos una gran dependencia respecto a eso, es evidente que tenemos que revisar. Una de las cosas que tenemos que revisar tiene que ver con el mercado petrolero. Hay una recuperación real del mercado de la industria petrolera, Juan Carlos. De la producción petrolera. Que hay que reconocérselo a nuestro hermano Tarek El Aizami. Hay pero además también se cambió el modelo de producción y de refinación. Es un gran esfuerzo que está haciendo el país, que está haciendo la revolución, y que por supuesto tiene que ir con cuidado, porque después que tú cuidaste la niña de los ojos de los venezolanos, que es la industria petrolera, aunque todavía algunos dicen que hemos superado el rentismo, sí, hay que superarlo, pero todavía dependemos de esa industria. Ahora hay que ver con cuidado cómo se cristaliza el valor de esos recursos en el mercado cuando hay un movimiento de esta naturaleza con la Reserva Federal y las tasas de interés. Claro, así es. ¿Por qué? Yo quiero aclarar este punto, Tony, porque como lo lancé, y yo estoy seguro que es muy fácil de que los tergiversen, el punto de que Venezuela sí nos queremos deslastrar del dólar y nos vamos a deslastrar del dólar porque tenemos que hacerlo. Pero ¿por qué hasta ahora no lo hemos hecho y por qué el dólar ha tomado espacio en Venezuela? Son muchos los factores. Uno de los principales factores es que el dólar sigue siendo la moneda de mayor uso en el mercado internacional. Venezuela es un país básicamente importador. Nuestros aliados comerciales tradicionales, a los que le hemos comprado toda la vida, son países que nos proveen a través de esa divisa. Pues, si bien tenemos aliados nuevos con los cuales pudiésemos hacer transacciones en otras monedas como China, Rusia, la propia India, con ellos no satisfacemos todas las necesidades que tiene el país hasta ahora. De modo que eso es una de las razones y otras políticas que han conducido a que el dólar haya tomado espacio. Lo cierto es que el mundo entero, o más que el mundo entero, muchos de los países, son más de 40 países que están sancionados por Estados Unidos, ¿tengo entendido? Bueno, por lo menos esos 40 países están claros que hay que ir desprendiéndose del dólar. Y los demás están viendo, bueno, si están utilizando el dólar como herramienta de presión a los países, hay que buscar la manera de fortalecer nuestra propia moneda o buscar otra moneda. Y esto, Juan Carlos, pone en el tapete un hecho fundamental que tiene que ver con nuestra moneda petro. Nosotros tenemos una herramienta poderosa, revolucionaria, que fue propuesta inicialmente por el comandante Chávez, que fue asumida por nuestro hermano presidente Nicolás Maduro, y es una herramienta poderosa. Creo que este es el momento preciso para ver todas las potencialidades y toda la fuerza que tiene el petro para irrumpir a favor de la soberanía nacional en materia monetaria, porque como dije anteriormente, cuando se mueve el león, nosotros tenemos que ver, que es en este caso Estados Unidos con su moneda, nosotros tenemos que ver cómo protegemos nuestros bienes, nuestro esfuerzo, nuestro país, y una de las herramientas más poderosas que tenemos es el petro. Hay que retomar ese gran debate. Y mira, es incuestionable, Tony, que las monedas digitales, las criptomonedas y las monedas digitales son cosas distintas, por supuesto. Ya hoy se puede distinguir. Esos tipos de instrumentos financieros, los activos, los criptoactivos, en fin, están modificando el sistema financiero mundial.
Fíjate que China lanza su yuan digital, que tiene unas características muy importantes de control. Y lo relevante aquí no es tanto la moneda, es la tecnología que la sustenta, que es la tecnología blockchain. Porque la criptomoneda y eso es como el 1% del potencial de la tecnología blockchain. En términos de mercado. En términos de mercado. Entonces, el petro, sin lugar a dudas, mira, desde nuestra perspectiva, y hace algún tiempo lo hemos dicho, cobra una fuerza importante, o por lo menos se sigue vislumbrando como un instrumento importante para nosotros combatir la guerra y entrar en esa nueva visión de las finanzas mundiales. Bueno, pero ya llegamos al final, Juan Carlos. Ya llegamos al final del programa de hoy. A ustedes muchísimas gracias por dejarnos entrar una vez más en sus hogares y recuerden sintonizarnos todos los martes y jueves a las 10 de la mañana. ¿Por dónde? Por el canal que no amarga su vida, Venezolana de Televisión. Hasta luego. Chao.